Job capítulo 22. Elifaz habla por última vez. Esto da comienzo a una tercera, y abreviada, ronda de debate entre Job y sus tres amigos Elifaz, Bildad y Zofar. A través de estas tres rondas, se puede detectar cierto movimiento. En el primer ciclo los amigos se contentan con hablar de generalidades, sin aventurarse a aplicar su doctrina directamente a Job. En la segunda ronda, el tema principal es el destino de los malvados y el punto de vista de Job entra en abierta contradicción con él, de sus amigos. Ahora sale a la luz y la brecha entre ellos se completa. Una vez que se llega a este punto, no puede haber más diálogo y la discusión llega a un punto muerto. Andersen. A Elifaz ataca el carácter de Job. 1:1-3, Elifaz pregunta, ¿de qué le sirves a Dios? Respondió Elifaz temanita, y dijo, ¿traerá el hombre provecho a Dios? Al contrario, para sí mismo es provechoso el hombre sabio. ¿Tiene contentamiento el Omnipotente en que tú seas justificado, o provecho de que tú hagas perfectos tus caminos? ¿Traerá el hombre provecho a Dios? Al contrario, para sí mismo es provechoso el hombre sabio. Elifaz escuchó todas las efusiones angustiadas de Job hacia Dios, y parecía pensar que Job simplemente pensaba demasiado de sí mismo. Se preguntaba por qué Job pensaba que era tan especial, tan provechoso para Dios, y por qué pensaba que Dios le debía tanto. Y es el ahora familiar desequilibrado énfasis en la trascendencia divina, el concepto de que el hombre no es nada a los ojos de Dios, que incluso su virtud es inútil. Dios no necesita al hombre, es el hombre quien necesita a Dios. Dado que todo tiene su origen en Dios, el hecho de que el hombre lo devuelva incluso en el servicio no eleva a Dios de ninguna manera. Sneak. 2. ¿No está él simplemente argumentando el caso de la autosuficiencia de Dios? Dios no necesita nada, a Dios no le falta nada. Puesto que Dios ya es absolutamente perfecto, Él no creó al hombre por ninguna deficiencia o compulsión personal, y por lo tanto el hombre no puede dar nada a Dios. Esta es la doctrina ortodoxa estándar. Mason. B. ¿Tiene contentamiento el Omnipotente en que tú seas justificado? Elifaz pensaba que Job era arrogante, y que se consideraba a sí mismo un favorito especial para Dios porque él pensaba que él era muy justo. Elifaz quería que Job considerara que Dios no necesitaba nada de él, y que Job no añadía nada a Dios. Y, en un aspecto, Elifaz ciertamente tenía una teología correcta. Dios no necesita a Job en la forma en que Job necesita a Dios. Sin embargo, la aplicación de este principio por parte de Elifaz era incorrecta en este contexto, porque ciertamente era contentamiento para el Omnipotente que Job fuera justificado, como se ve en Job 1-2. De acuerdo con esos dos primeros capítulos, ciertamente era de provecho para el que Job hiciera perfectos sus caminos. 2. Anteriormente, como se registra en Job 11, Zofar se opuso a la queja de Job sobre lo que hoy se podría llamar la base de la teología calvinista o reformada. Aquí, Elifaz tomó un argumento similar. Era como si dijera, Job, Dios es soberano y existe por sí mismo. Él no necesita nada de ti y no te debe absolutamente nada. Dios no tiene contentamiento en tu imperfecta rectitud y no es de provecho para el que seas considerado perfecto. Aunque ciertamente hay algo de mérito en esta teología, no se aplica a todos los contextos y no aplicaba a Job en el suyo. 2. 4-11, Elifaz describe la gran impiedad de Job. ¿Acaso te castiga o viene a juicio contigo, a causa de tu piedad? Por cierto, tu malicia es grande, y tus maldades no tienen fin. Porque sacaste prenda a tus hermanos sin causa, y despojaste de sus ropas a los desnudos. No diste de beber agua al cansado, y detuviste el pan al hambriento. Pero el hombre pudiente tuvo la tierra. Y habitó en ella el distinguido. A las viudas enviaste vacías, y los brazos de los huérfanos fueron quebrados. Por tanto, hay lazos alrededor de ti, y te turba espanto repentino, o tinieblas, para que no veas, y abundancia de agua te cubre. ¿Acaso te castiga, o viene a juicio contigo, a causa de tu piedad? Elifaz insistió en el punto a Job. Seguramente, la catástrofe que sobrevino a Job, que Elifaz llamó a la ligera corrección,
no se debía a que Job temiera a Dios, vino porque la malicia de Job era grande y sus maldades no tienen fin. Y él ya no creía que Job era básicamente un hombre temeroso de Dios. Los problemas de Job eran la reprensión de Dios. Que ellos eran grandes testificaban de la magnitud de su pecado. Así que Elifaz se sintió libre, tal vez obligado, a explicar la posible naturaleza de esos pecados. Sneak. 2. Lo que Elifaz no consideraba, y aparentemente no podía considerar, era que la crisis de Job no tenía nada que ver con la corrección. No tenía nada que ver con que el Todopoderoso entrara en juicio con Job. Debido a que no pudo ver el drama celestial que tuvo lugar en los capítulos 1 y 2 de Job, Elifaz simplemente no podía concebir otras razones. B. Porque sacaste prenda a tus hermanos sin causa, y despojaste de sus ropas a los desnudos. Esto comienza una notable lista de acusaciones sin fundamento contra Job. Él acusó a Job principalmente de codicia y crueldad por amor a las riquezas. Nada de esto era cierto, pero Elifaz asumió que así era porque Job una vez fue rico y ahora estaba acosado por tal tragedia. La única evidencia que podía ofrecer era la condición de Job, y no podía pensar en otra explicación posible para la crisis de Job. Y eran los pecados más ruines posibles para un hombre de riqueza y posición, los del despojo de los pobres, el abandono de los hambrientos, la opresión de los desamparados. Morgan. 2. El hombre pudiente, literalmente, el hombre de brazo. El dedo, la mano y el brazo son emblemas de fuerza y poder. El hombre de brazo no. Es solo el hombre fuerte, sino el hombre de poder e influencia, el hombre de rapiña y saqueo. Clarke. C. Por tanto, hay lazos alrededor de ti, y te turba espanto repentino. Elifaz nuevamente declaró esta fórmula simple que dominaba los análisis de los amigos de Job. B. Elifaz ataca la teología de Job. 1, 12 a 20, un contraste entre los impíos y los justos. ¿No está Dios en la altura de los cielos? Mira lo encumbrado de las estrellas, cuán elevadas están. Y dirás tú, ¿qué sabe Dios? ¿Cómo juzgará a través de la oscuridad? Las nubes le rodearon, y no ve, y por el circuito del cielo se pasea. ¿Quieres tú seguir la senda antigua que pisaron los hombres perversos, los cuales fueron cortados antes de tiempo, cuyo fundamento fue como un río derramado? Decían a Dios, apártate de nosotros. ¿Y qué les había hecho el Omnipotente? Les había colmado de bienes sus casas. Pero sea el consejo de ellos lejos de mí. Verán los justos y se gozarán, y el inocente los escarnecerá, diciendo, fueron destruidos nuestros adversarios, y el fuego consumió lo que de ellos quedó. Ah, ¿no está Dios en la altura de los cielos? Aquí, Elifaz instruyó a Job en lo básico de la teología. Pensaba que debido a que Job no admitía su error, debía estar fundamentalmente equivocado en su comprensión de Dios. Así que comienza con la idea básica del poder, la majestad y la soberanía de Dios. B. ¿Quieres tú seguir la senda antigua que pisaron los hombres perversos? Elifaz le advirtió a Job que no endureciera su corazón y su mente como lo hicieron aquellos que fueron como un río derramado. Esta es posiblemente una referencia oscura al diluvio en el tiempo de Noé, y Elifaz le advirtió a Job que no siguiera la maldad de ese pueblo antediluviano. Y, con sarcasmo, le pregunta a Job si planea seguir yendo en la dirección equivocada por el camino de los malvados. Él dice que este mismo camino que Job ahora está recorriendo condujo al ahogamiento de toda una generación en los días de Noé, por un río, una referencia al diluvio. Lawson. 2. John Trapp sugirió otra idea. Esto entienden algunos de ese río de azufre y fuego que se derramó del cielo sobre Sodoma y sus hermanas, pero mejor tómenlo de aquellos en los días de Noé. 3. Las imágenes de oscuridad e inundación que se usan con frecuencia también se aplican a Job, porque estos son los mejores ejemplos del juicio de Dios, aunque no coinciden con los eventos de los capítulos 1 y 2. Andersen. Se verán los justos y se gozarán, en contraste con los hombres perversos mencionados anteriormente, los justos se alegran por los juicios de Dios. Esta era otra forma en que Elifaz decía que Job era malo y no justo, porque no se regocijaba en los juicios de Dios. 2, 21 a 30,
Elifaz le aconseja a Job que se reconcilie con Dios. Vuelve ahora en amistad con él y tendrás paz, y por ello te vendrá bien. Toma ahora la ley de su boca, y pon sus palabras en tu corazón. Si te volvieres al Omnipotente, serás edificado. Alejarás de tu tienda la aflicción, tendrás más oro que tierra, y como piedras de arroyos oro de Ofir, el Todopoderoso será tu defensa, y tendrás plata en abundancia. Porque entonces te deleitarás en el Omnipotente, y alzarás a Dios tu rostro. Orarás a Él, y Él te oirá, y tú pagarás tus votos. Determinarás asimismo una cosa, y te será firme, y sobre tus caminos resplandecerá luz. Cuando fueren abatidos, dirás tú, enaltecimiento habrá, y Dios salvará al humilde de ojos. Él libertará al inocente, y por la limpieza de tus manos éste será librado. Vuelve ahora en amistad con él, y tendrás paz. Este era un gran consejo para Job, asumiendo que el problema fuera el pecado en la vida de Job. Sin embargo, sabemos, sobre la base de Job 1-2, que esta suposición estaba equivocada y, por lo tanto, el consejo era equivocado. Y estas palabras introducen una imagen exquisita de las bendiciones resultantes del regreso a Dios. No encajan en el caso de Job, a quien iban dirigidas, porque él no se había apartado de Dios, y suenan extrañas viniendo de la boca de Elifaz. Aún así, están llenas de una verdad sublime. Meyer. 2. Podemos decir que Elifaz tenía razón sobre la necesidad del hombre de tener amistad con Dios. Lo que el hombre necesita para ser bendecido él mismo, y para ser una bendición para los demás, es el conocimiento de Dios. En él, habrá deleite, con él, comunión, y a través de él, triunfo. Además, el resultado será la capacidad de liberar a otros. Morgan. B. Porque entonces te deleitarás en el Omnipotente. Elifaz asumió mucho, porque Job estaba agonizando con Dios en lugar de encontrar deleite en él. La agonía de Job con Dios era un fenómeno real, aunque temporal. Y al Omnipotente, hogar del Omnipotente, o bien, para llegar al Omnipotente y unirse a él. La frase hebrea es extraordinaria y enfática, e implica un completo y eficaz alejamiento no solo del pecado, sino también de un acercamiento a Dios, para amarlo y aferrarse a él. Paul. 2. Y alzarás a Dios tu rostro, en un sermón titulado Deleitarse en el Omnipotente. Charles Spurgeon explicó lo que esto significa. Significa tener gozo en Dios. Cuando un hombre agacha la cabeza es infeliz, es la actitud de la miseria. Pero, cuando nuestros pensamientos acerca de Dios cambian y nuestra relación con Dios es diferente, levantamos nuestros rostros y asoleamos nuestros semblantes a la luz del favor de Dios. Significa que la culpa es removida. La culpa hace que un hombre agache la cabeza. La conciencia nos hace a todos cobardes, pero, hermanos míos, cuando el sacrificio expiatorio haya venido a nosotros con todo su poder, cuando seamos lavados en la sangre del Cordero, y estemos completamente limpios, entonces levantaremos nuestro rostro hacia Dios. Significa ser libre del miedo. El miedo cubre su rostro, y desearía ocultarse por completo, aunque para lograr el ocultamiento las rocas deben caer sobre ella. Significa tener expectativas. Levantar el rostro hacia Dios, buscando liberación, seguridad y descanso, y esperando gracia y gloria de su diestra. C. Y sobre tus caminos resplandecerá luz. Y Dios salvará al humilde. Para Elifaz y sus amigos, la ecuación era bastante simple. Todo lo que Job necesitaba hacer era confesar los profundos y grandes pecados que habían traído esta calamidad sobre su vida, y luego recibir la restauración de Dios. Y es un tributo a su propia espiritualidad que, mientras que en Job 5, 17-26 había enfatizado las ventajas materiales de la religión, aquí la intimidad con Dios y el éxito en la oración son de suma importancia. Si bien es doloroso recordar que Job ya ha hecho de estos sus valores supremos, la ironía se sentirá al final cuando Elifaz sea el principal beneficiario del poder de Job como intercesor. Job 42, 8. Andersen. 2. Grandes y maravillosas palabras son estas. Si Elifaz las hubiera aplicado a sí mismo, habría descubierto que su propio conocimiento imperfecto de Dios era la razón por la que no podía brindar ningún
consuelo real a su amigo que sufría. Morgan. 3. Así termina Elifaz el temanita, quien comenzó con un tejido de los cargos más amargos, continuó con las insinuaciones más crueles y terminó con exhortaciones comunes al arrepentimiento, en consecuencia, promesas de bendiciones seculares. Clarke. Mi nombre es Demim. Soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl.